Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a resolver un problema de ondas relacionado con el experimento de doble rendija. En este eh, paper nos dice así: un estudiante investiga cómo puede utilizar la luz para medir la rapidez de un tren de juguete. Y ahí se muestra en la imagen. La luz de un láser incide sobre una doble rendija y un sensor de luz ligado al tren detecta la luz procedente de las rendijas. Seguidamente nos dice esto: el gráfico muestra la variación con el tiempo del voltaje de salida del sensor a medida que el tren se mueve paralelamente a las rendijas. El voltaje de salida es proporcional a la intensidad que incide sobre el sensor. Y ahí nos muestran un gráfico. Pregunta A. Haciendo referencia al paso de la luz a través de las rendijas, explique por qué aparece una serie de picos de voltaje. Bueno, para poder explicar esto debemos recordar lo importante que es la intensidad. Para poder entender la importancia de la intensidad, recordemos el experimento de doble rendija. Tenemos aquí un láser que va a emitir una luz. Esa luz tiene que pasar por una barrera y esta barrera tiene dos rendijas. Está la primera rendija, se encuentra por aquí, y la segunda rendija se encuentra por aquí. Lo que se observó en este experimento de doble rendija es que este rayo de luz, al momento de pasar esa doble rendija, sufrió todo un proceso de interferencia. Aquí tenemos un proceso de interferencia. Y esa interferencia puede ser constructiva o destructiva. En ciertos casos fue destructiva, en ciertos casos fue constructiva, generando, al momento de llegar esta radiación o esta luz, al momento de llegar a esta pantalla, se vio el siguiente patrón. Un patrón que le vamos a llamar el patrón de interferencia, donde había zonas brillantes, y esto era una zona brillante, pero también había zonas oscuras. Entonces, este patrón entre brillantes y oscuros, le llamamos el patrón de interferencia. Ahora, ¿qué debe suceder aquí? En este caso, vamos a buscar estudiar este patrón. Para entender el comportamiento de este patrón de interferencia, se hizo un modelo teórico, donde la radiación, esa luz láser, lo vamos a colocar aquí como ondas planas. Estas ondas planas van a estar viajando por todo el espacio y van a llegar a chocar aquí, a la doble rendija. Estas ondas planas tienen una longitud, así que nosotros no olvidemos que él tiene una longitud de onda. Esa longitud de onda, estas ondas, al momento de pasar por estos dos pequeños agujeros, que son la parte de las rendijas, ellos, al pasar a través de él, van a generar, según Jungs, se va a generar una nueva fuente de ondas. Y esa nueva fuente de ondas lo vamos a dibujar así. ¿Bien? Pero eso es para el caso del color amarillo. Para el caso del color naranja, para esta barrera, también se va a generar otro frente de ondas. ¿Y qué es lo que va a suceder? Así como habíamos mencionado, va a haber aquí interferencias, ondas constructivas y ondas destructivas, que si nosotros observamos cuidadosamente, cuando vamos de frente desde la parte central y nos fijamos en la pantalla, en la parte central se va a generar una zona brillante. Va a haber aquí un brillo intenso, pero cuando nosotros nos vamos alejando, vamos a ver de que aquí hay otra zona brillante. Y así podemos ver de que hay varias zonas brillantes hacia arriba como también hacia abajo. Entonces, se demostró que aquí este patrón de interferencia tiene algo bastante interesante, y es que la intensidad en la parte central es grande, pero conforme nos vamos alejando, la intensidad va disminuyendo. Esto es una de las conclusiones en el caso del experimento.
Conclusión número 2. La distancia de separación entre las zonas brillantes es S, pero esa distancia no va a cambiar cuando nosotros tenemos el siguiente brillo. Así que siempre entre estas zonas brillantes debemos tener la misma distancia. S también por aquí. Y si estamos aquí más lejos, también debemos tener esa misma distancia. Y por debajo también la misma distancia. Ahora, ¿cómo podemos encontrar esa distancia de separación entre las zonas brillantes? Ah, naturalmente, sabes de que entre esas dos zonas brillantes hay una zona oscura. Y esta zona oscura es debido a que la interferencia de estas ondas se ha destruido. La interferencia ha sido destructiva por aquí. Muy bien, entonces, para poder hallar esa distancia de separación entre las zonas brillantes, ya tenemos una fórmula en el cuadernillo. Y esa fórmula es esta. S, la distancia de separación de esas zonas brillantes, es igual a la longitud de onda de esa luz, en este caso luz láser, multiplicado por la distancia que hay entre la barrera, entre esta barrera donde se encuentra la doble rendija, hasta la pantalla, dividido entre la distancia de separación que debe haber entre estos dos agujeros. Y con eso también viene adicionalmente nuestras condiciones. Y está, nuestra condición que debemos tomar siempre en consideración. Y eso es condición número uno, no debemos olvidar que la intensidad del brillo debe ser proporcional a la amplitud elevado al cuadrado. Esto es la intensidad. Entonces, a medida que me voy alejando, no te olvides que la intensidad también va disminuyendo. Como consecuencia, la amplitud también debe tornarse más pequeña. 2. S, que es la distancia entre la zona brillante, siempre debe ser la misma. 3. ¿Sabes cómo calcular esa distancia? Y 4. Si nosotros quisiéramos calcular la velocidad media, pero de un objeto que se mueve entre la luz brillante y esta luz brillante, entonces tú puedes calcularlo sabiendo dos cosas. Sabiendo la velocidad media. Y esta velocidad media lo puedes encontrar con la distancia de separación entre las franjas brillantes y el tiempo. Eso de ahí es lo que nosotros debemos recordar. Para resolver entonces nuestro problema, debemos entender ahora este proceso. Ya que sabemos cómo funciona el experimento de la doble rendija, aquí tenemos a una fuente emisora de luz, luz láser. Y cuando nosotros tenemos aquí a nuestro trencito, sabemos de que el trencito debe estar moviéndose hacia arriba, pero recuerda de que él tiene un sensor. Así que su sensor está aquí. Este es su sensor del tren. Ahora, si la luz láser no funciona, vamos a suponer de que esta luz láser no está encendido, el sensor ya tiene, el sensor va a medir la luz, pero la luz del medio ambiente. Por favor, eso debes tenerlo presente. Si él no está, si él está apagado, simplemente si él está apagado, él sí va a medir, pero la luz que está alrededor de él. Pero el momento que colocamos a nuestra fuente emisor de luz, cómo él debe actuar para que este tren comience a moverse. Entonces, para eso, lo primero que debemos saber es esto, que si tenemos esta fuente emisora de luz, al momento de iluminar a esta barrera de doble rendija, entonces lo que nosotros vamos a ir observando en ese caso es que al momento de iluminarlo, aquí se va a generar ondas. Esas ondas, aquí se va a generar un conjunto de ondas, por esta otra abertura otro conjunto de ondas, va a haber un patrón de interferencia donde aquí va a ser un mínimo, va a haber una zona brillante mínima, una zona brillante máxima, mínima, máxima y así, mínima y máxima. Entonces, el sensor, el sensor cuando se encuentre aquí en esta posición, él va a medir el máximo, pero recuerda de que este máximo, lo que va a medir aquí, va a ser el adicional de lo que el ambiente ya lo iluminaba. El ambiente iluminaba el sensor, pero esto de aquí va a ser su adicional. Y ese adicional va a generar aquí dentro de él
va a transformar esa energía brillante, lo va a transformar en energía eléctrica. Entonces, al momento de él detectar ese brillo adicional, él va a comenzar a moverse. Para aquí, para aquí, para aquí, para aquí, pero aquí entra una zona mínima, una zona de bajo brillo, y luego de eso va a llegar a la zona de máximo, luego a la zona mínima, luego a la zona máxima. Entonces, eso es lo que debe ocurrir con el tren. Pero ahora debemos explicar por qué ese gráfico de los picos, por qué debe aparecer ese gráfico de los picos. Entonces, para eso vamos a explicar qué es lo que está pasando con el sensor y qué es lo que pasa a medida que pasa por esta zona máxima, mínima, máxima, mínima. Como les había comentado, el sensor tiene una propiedad. Este sensor, vamos a decirlo así, esta pequeña maquinita es un sensor. ¿Qué es un sensor? Es un dispositivo electrónico que sirve para medir, para convertir la luz, esa luz que llega hacia él, para convertirlo pero en una señal eléctrica. Entonces, esa señal eléctrica le va a decir al tren si debe moverse o si debe parar. Ahora, pero como él va a leer la luz, entonces vamos a ir caso por caso, entendiendo situación por situación. Primero, caso uno. ¿Qué sucede si no hay luz? Entonces, vamos a ver esto. No hay, bueno, no hay luz, no es que no haya luz, sino el lugar sí está iluminado, pero no hay ese cambio de iluminación. En otras palabras, la luz, no hay luz láser. Entonces voy a colocar aquí, caso número uno, no hay luz láser. Pero eso no quiere decir de que no tengamos una iluminación del medio ambiente. Entonces, como no hay luz láser, nuestra gráfica, nuestra gráfica va a ser la siguiente. Esto de aquí es la gráfica voltaje versus el tiempo. Voltaje versus el tiempo. Este voltaje es el incremento que vamos a tener si es que hubiera, si existiría una luz láser. Pero cuando no existe luz láser y solamente existe luz del ambiente, esa luz del ambiente, entonces el sensor tiene una medición. Su medición, vamos a dibujarlo de esta manera. La medición del sensor es un voltaje así, un voltaje del ambiente, un voltaje inicial, le vamos a llamar así, voltaje V sub 0. Un voltaje inicial donde nosotros este voltaje inicial en el tiempo cero seguirá siendo cero y en el cualquier tiempo seguirá siendo el mismo. Entonces, este es el voltaje inicial, el voltaje que le genera el ambiente. Caso 2. En este caso, vamos a encender la luz láser. Entonces, voy a encender aquí la luz láser. Ya está encendido, pero no te olvides que también tenemos la luz del ambiente. Así que aquí hay dos luces. Y voy a colocar aquí nuestro sensor. Si el sensor se queda aquí estático, solamente si él se va a quedar estático, él va a estar recibiendo toda la radiación, no solamente de su entorno, sino también de esta luz láser. Entonces nosotros vamos a dibujar esto de esta manera. Voy a agarrar y colocarlo así. Luz láser recibido directamente de nuestra fuente emisora. Ahora, ¿cómo debemos graficar? ¿Cómo yo debo graficar el voltaje versus el tiempo? Para este caso, vamos a colocar aquí nuestra imagen y vamos a decir, este emisor le está dando una luz adicional, pero esa luz adicional no va a cambiar, siempre va a ser una constante. Entonces nosotros decimos, la luz generado por la fuente o el ambiente era V sub 0. Pero a esto le tenemos que incrementar la fuente del emisor. Así que voy a colocar así. Esto es el incremento. Todo lo que ha tenido que subir gracias al láser.
Así que esto le vamos a llamar voltaje 1, un aumento. Cuando existe un aumento, ese cambio es cuando el tren se va a encender. Por favor, no te olvides eso. Y es que estábamos solamente, si no había luz láser, él tenía un voltaje. La señal que indica el tren es sigo quieto. Pero cuando existe un aumento, ese aumento de voltaje le estás indicando al tren, muévete. Caso 3. Ahora veamos el caso 3. En este caso sería cuando la intensidad de la luz láser es variable. ¿Cómo podemos hacer de que esa intensidad de la luz puede ser variable? Primero, cuando comencemos a variar, podemos hacer de que el láser tenga una forma de aumentar o disminuir su luz, pero también podríamos hacerlo de esta manera. Pero aquí está nuestro sensor que convierte toda esa luz lo va a convertir en este caso en una señal eléctrica. Entonces, este sensor lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar a él y lo vamos a traer desde abajo, ¿sí? Lo vamos a traer desde esta posición y observa de que la luz tiene un rango. Al momento de salir esta luz tiene su rango y su rango sería así, de esta manera. Eso quiere decir de que conforme si yo me encuentro en este lugar, no voy a percibir la luz láser, solamente voy a percibir la luz del ambiente. Eso quiere decir de que nuestra gráfica sería así, una línea recta. Pero si agarramos a él y lo vamos subiendo y estamos por aquí, y luego de eso seguimos subiendo por aquí, y luego seguimos subiendo, ahora más por aquí, vamos a ver de que ese movimiento que va a tener nuestro puntero, bueno, nuestro sensor, ese movimiento va a hacer de que el voltaje cambie. Entonces, ese voltaje va a ir cambiando. Y para eso nosotros vamos ahora, desde ahora, a indicar que que la intensidad variable lo vamos a ganar solamente con el movimiento de este sensor. Entonces voy a colocar así, la dirección del movimiento es hacia arriba. Entonces, a medida que me voy subiendo, subiendo, llego aquí a este punto donde debe ser máximo. No te olvides, a la mitad siempre va a ser máxima la intensidad. Y conforme me voy moviendo, la intensidad va a estar reduciéndose, reduciéndose hasta tornar una mínima. ¿Cómo dibujamos este proceso? Ese proceso lo vamos a dibujar así. Primero, no olvidemos el voltaje del ambiente. Entonces, el voltaje del ambiente lo voy a colocar así como una línea horizontal y sería el voltaje V sub 0, pero luego comienza desde cero y comienza a crecer, a crecer, a crecer hasta llegar otra vez a cero. ¿Cómo dibujamos eso? De la siguiente manera. A crecer, a crecer, a crecer. Luego otra vez baja. De esta forma. Entonces, vamos a indicar aquí que tenemos un voltaje máximo. Y nuestra gráfica, entonces, desde ahora debe ser así. Ahí está. Es un pico y luego decrece. Esto es cuando el sensor se mueve, pero se mueve en el rango de este emisor, ese emisor de luz láser. Ahora vamos con el caso número 4. Y poco a poco estamos llegando a comprender lo que nos están pidiendo. ¿Qué significan esos picos? Ya sabes qué significan esos picos, pero ahora lo vamos a explicar con la gráfica que tenemos. Y en el caso número 4 nos dice así: la luz láser pasa por una barrera que tiene dos aberturas. Entonces, cuando pasa, tú ya sabes, va a haber un proceso de interferencia y va a generarse un patrón, como ya lo sabemos. Pero esta vez nuestro sensor comienza a moverse. Este sensor va a comenzar a moverse desde un punto máximo. Va a comenzarse a mover desde aquí, desde un punto máximo y se va a ir hacia arriba. Ahora, ¿podría haber sido un mínimo? No, porque en el mínimo no hay un cambio.
Él debe comenzar de un máximo y desde este máximo él comienza a avanzar, 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 llega a un mínimo, una franja oscura, sube, 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 un brillo más. ¿Y cuál debe ser la gráfica de voltaje versus el tiempo? Esa gráfica es la que nos han dado. Entonces, ¿cuál entonces es la explicación? Vamos a hacerlo. ¿Cómo este cuarto caso está relacionado con la gráfica que nos han dado? Bueno, esa es la pregunta A. Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. Si tenemos aquí una fuente de luz láser y pasa por esta doble rendija, hay un proceso de interferencia, hay un mínimo, máximo, mínimo, y este patrón va a generar brillo, brillo, oscuridad, brillo y una zona, una franja oscura. Entonces, vamos a indicar de que él en nuestro tren es el sensor de nuestro tren y ese sensor se está moviendo hacia arriba. Esta línea de movimiento, no te olvides, algo muy importante, es que nosotros habíamos dicho lo siguiente, que debe haber un voltaje inicial. Un voltaje donde el sensor va a captar todo lo que el ambiente va a emitir esa luz. Esa luz del ambiente ya el sensor lo tiene, así que la zona verde indica eso, es el voltaje de inicio. Pero nos indican aquí lo siguiente, en el tiempo cero tenemos un voltaje de salida que es positivo, así que aquí es máximo. Y esto le vamos a llamar el punto A. ¿Dónde queda el punto A? Si nos hablan de que al inicio tenemos un voltaje máximo, eso quiere decir de que debe estar en una franja brillante. Y en esa franja brillante debe estar a la mitad. En otras palabras, debe estar por aquí. Bueno, lo voy a colocar así, con una línea roja. Por aquí, a la mitad. Y que nuestro sensor está aquí, recibiendo la intensidad de esta franja, pero lo máximo de él. Luego, este sensor va a irse moviendo, moviendo, pero conforme se va alejando de esta franja, su intensidad va disminuyendo. En otras palabras, vamos a estar bajando por aquí. Y conforme estamos avanzando, conforme vamos a ir avanzando por aquí, y queda, conforme vamos avanzando, vamos a llegar a una zona oscura. Entonces, en esa zona oscura, lo que nosotros vamos a visualizar es lo siguiente. Aquí tenemos la máxima intensidad, pero bueno, esta es la mínima intensidad. Aquí tengo otra mínima, por aquí también tengo otra mínima y otra mínima. Las máximas lo vamos a colocar así. Y hay una máxima intensidad por aquí y aquí hay otra máxima. Entonces, cuando este sensor se encuentra aquí, ya sabemos, es máxima. Y si es máxima, entonces esto debe ser el punto A. Luego, en la parte más baja, esto le vamos a llamar el punto B. Y ese punto B lo vamos a encontrar aquí. Ahora, no quiere decir, esta es la oscuridad, pero la oscuridad o la donde no hay, aquí este es el punto o es la línea donde la luz láser no tiene, es puras ondas destructivas. Ahora, luego de eso, seguimos con este láser, diré con este sensor, sube, 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 se incrementa hasta llegar aquí. Entonces estaríamos por aquí. Luego de haber bajado hasta B, estamos subiendo. Y el punto C, este punto C, es otra franja de máxima intensidad. Punto C. Luego el siguiente le vamos a llamar punto D y ese punto D debe ser esta de aquí. Y así, si seguimos avanzando, esto va a ser el punto E de máxima intensidad y lo colocamos por aquí, porque va a estar creciendo. Entonces, nuestro sensor, a medida que va avanzando, avanzando, va a estar midiendo. ¿Qué significan estos picos A, B y C? Simplemente significan los puntos de máxima intensidad. Entonces, ¿cómo debemos contestar las preguntas? Para poder contestar las preguntas, lo primero que no debemos olvidar, ya en resumen, para poder contestar todas las que se vienen, es esto. Número uno, que la distancia de separación entre el punto A y el punto C
Esa distancia de separación le vamos a llamar S. Y la otra separación también entre C y E también sigue siendo S. Siempre vamos a tener la misma separación entre estas zonas brillantes. Y así que la siguiente, que sería de aquí de E hasta aquí, también le vamos a llamar S. Eso quiere decir de que en nuestra gráfica también podemos hacer esa separación entre A y C, entre A y C, hay un tiempo. Hay un tiempo para pasar desde el punto A, desde esta franja brillante que es A hasta C. Y ese tiempo se ha recorrido en ese tiempo de 25 milisegundos, porque eso es todo ese tiempo. En 25 milisegundos se debe haber recorrido esta distancia S. Y desde C hasta E, en esa parte también, si nosotros trazamos otra línea por aquí y trazamos esta línea por aquí, también vamos a ver de que en otros 25 segundos, 25, no te olvides, 25 milisegundos, debe, debe haber recorrido otra vez S. Por favor, esta interpretación es lo que nos va a servir para contestar las preguntas que nos están pidiendo. Ahora sí, con esta explicación, entonces contestemos la, las preguntas respectivas. La pregunta A nos dice así. Explique por qué aparece una serie de picos de voltaje. Bueno, ya lo hemos visto. Esos picos de voltaje van a tener esta explicación. Al pasar la luz láser por la barrera de doble rendija, se forma un patrón de interferencia que ya hemos visto, en donde se tiene intensidades máximas e intensidades mínimas. Los picos de voltaje son los puntos de máxima intensidad. Bueno, eso sería la explicación para el punto A luego de haber mencionado todas las situaciones. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta B. Las rendijas están separadas 1.5 milímetros y la luz del láser tiene una longitud de onda de 6.3 por 10 a la menos 7 metros. Las rendijas están situadas a 5 metros de las vías del tren. Calcule la separación entre las posiciones adyacentes del tren en las que el voltaje de salida es un máximo. Bien, la explicación es sencilla, solamente van a ser máximos cuando tenemos la máxima intensidad. Así que nosotros podemos agarrar y colocar aquí un brillo, vamos a decir zona brillante, por aquí también otra zona brillante y por aquí también otra zona brillante. Recuerden de que esas zonas brillantes tienen una distancia de separación y eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto vale esa distancia de separación entre esas zonas brillantes? Así que lo que nos piden en resumen es ¿y cuánto vale ese? Y ese lo sabemos calcular. ¿Cuál debe ser? Utilicemos la fórmula. Y bien, reemplacemos ahora los datos. Esa distancia debe ser igual a la longitud de onda que nosotros ya conocemos. Esta longitud de onda, esta longitud de onda que él tiene, nosotros ya lo conocemos. Y eso debe ser, nos dicen 6.3 por 10 a la menos 7. Entonces colocamos aquí 6.3 por 10 a la menos 7 metros y debemos multiplicarlo por esa distancia de separación, que sería esto, la D. Entonces esta D vale 5 metros. Finalmente, la distancia entre las rendijas vale 1.5, pero no te olvides que no puede estar en milímetros, debe estar en metros. 1.5 por 10 a la menos 3 metros. Ahora sí, lo llevamos a la calculadora todo esto para poder encontrar cuánto vale la distancia de separación, sin antes eliminar las unidades. Metros con metros se van y ahora sí, con la calculadora obtenemos lo siguiente. En la parte 2 nos dice así. Estime la rapidez del tren. ¿Cómo podemos estimar la rapidez del tren? Ya habíamos dicho de que la rapidez siempre es distancia sobre tiempo, o mejor dicho, desplazamiento sobre tiempo para el caso de la velocidad media. Ahora, nosotros debemos conocer primero cuánto vale la distancia, pero ya sabemos que la distancia es S, es la distancia de separación entre cada uno de estas franjas brillantes. Y lo otro es el tiempo. Pero el tiempo para poder averiguar
o recordar cómo calculamos el tiempo, debemos ver la gráfica, debemos recordar esta gráfica del voltaje de salida. Y en este caso habíamos dicho de que para que puedas pasar de una franja a otra franja, el tiempo debe ser 25 milisegundos. Entonces, con esa idea, nosotros decimos la velocidad media. La velocidad media debe ser igual al desplazamiento que en este caso sería s, dividido entre el intervalo de tiempo. Por favor, no te olvides esto, que es muy importante que siempre lo tengas presente. Ahora, ¿velocidad media es rapidez? No, no es rapidez, pero esta fórmula nos va a ayudar a encontrar también lo que nos están pidiendo. Velocidad media debe ser igual. Ya sabemos de que esa distancia de separación vale 2.1 por 10 a la menos 3 metros y ahora el tiempo vale 25 milisegundos. Lo vamos a escribir pero en metros. Bueno, en segundos. 25 por 10 a la menos 3 segundos. Si dividimos estas cantidades, voy a eliminar 10 a la menos 3 por aquí, 10 a la menos 3 por aquí y ahora vamos a encontrar la velocidad media. Y esto nos va a salir la siguiente cantidad, 8.4 por 10 a la menos 2. Entonces, como me piden estime la rapidez del tren, entonces decimos la rapidez. Recuerda que la rapidez del tren es una cantidad escalar, solamente debe ser es 8.4 por 10 a la menos 2 metros segundo a la menos 1. ¿Listo? Y eso sería la respuesta. Ahora, ¿por qué no coloco solamente velocidad media? Porque recuerda que la velocidad media es un vector y este signo más indica la dirección, mientras que la rapidez no. La rapidez solamente es el valor numérico. 8.4 por 10 a la menos 2 metros por segundo, eso es todo. Vamos a la parte C. Nos dice así, en otro experimento el estudiante reemplaza el sensor de luz por un sensor de sonido. Tiene la misma aplicación. ¿Ya? El sensor de sonido, a diferencia del sensor de luz, el sensor del sonido también tiene primero tiene un voltaje inicial y luego va a ir creciendo. Pero ¿de quién depende el sensor del sonido? El sensor del sonido depende mucho de la intensidad del sonido. Ahora, cuanto más intenso es, el sensor va a convertir, este dispositivo va a convertir esa intensidad del sonido en energía eléctrica. Entonces tenemos que analizar esto. Nos dice así, el tren se aleja de un altavoz que emite ondas sonoras de amplitud y frecuencia constantes hacia una barrera reflectora. El sensor de sonido proporciona un gráfico de la variación de voltaje de salida con el tiempo a lo largo de la vía que es similar en su forma al gráfico de la página 8 y explique cómo surge este efecto. Primero, debemos entender qué es el sonido y qué pasa con el sonido cuando llega a una barrera reflectora. ¿Qué es lo que está pasando? Porque si nosotros queremos la misma gráfica que hemos obtenido como en el caso de la luz láser, entonces debemos tener puntos donde la intensidad del sonido debe ser grande. Entonces, vamos a comprender esto. Cuando tenemos un parlante va a generar una alteración al medio. Al momento de encenderlo se va a generar una perturbación. Y esa perturbación, lo que nosotros debemos saber de esa perturbación es que él va a viajar por todo este medio teniendo el siguiente comportamiento. Primero, las partículas que están cerca del parlante van a sufrir un proceso donde la amplitud de oscilación es grande. Ellas van a estar oscilando, pero las que están por aquí también sufren otro fenómeno. Las que están nuevamente por aquí sufren otro fenómeno. Esos fenómenos nosotros le vamos a llamar a esta parte de aquí, le vamos a llamar compresión. Al punto verde donde se encuentra él, le vamos a llamar rarefacción.
¿Qué sucede en estos puntos de comprensión rarefacción? En esos puntos, el desplazamiento, para el caso de la comprensión, el desplazamiento va a ser máximo. En la rarefacción también va a ser máximo, pero en otra dirección. Y así vamos a tener un comportamiento. Estas ondas que van a estar viajando, nosotros lo podemos representar a través de esta gráfica. Esta gráfica nos va a decir de que en la comprensión vamos a tener una alta presión, pero en la rarefacción vamos a tener una alta presión, pero negativo. Así que cuando esta onda va a estar viajando, la onda de sonido viaja, viaja, viaja. Cuando llega aquí en este extremo, lo que va a suceder es que va a rebotar, se va a reflejar. Y esto lo vamos a expresar de esta manera. Vamos a colocar aquí una línea horizontal. Esta línea de color azul nos va a indicar justamente eso, donde la vertical nos representa a la amplitud de la onda, y esta onda va a estar viajando en esta dirección. Esta es la velocidad de la onda. Entonces, la onda viaja y cuando llega a esta pared reflectora, lo que va a hacer la onda es a reflejarse. Y al momento de reflejarse esta onda, entonces va a regresar de esta manera y va a estar avanzando, avanzando de regreso. Ahora, cuando yo tengo dos ondas, como en este caso una onda de color azul y una onda de color roja, que tienen la misma amplitud, la misma frecuencia y también la misma longitud de onda, lo que va a suceder es que si una de las ondas va hacia la izquierda y el otro va hacia la derecha, se va a producir las ondas estacionarias. ¿Qué son esos? ¿Qué fenómeno es esto de las ondas estacionarias? Veamos aquí. Estas ondas estacionarias no siempre se producen, solamente se producen en casos especiales. En esta situación, cuando el parlante va a emitir a una determinada frecuencia, se va a producir estas ondas estacionarias, donde en un extremo, en el extremo donde se encuentra aquí la fuente emisora, en ese extremo, como hay una máxima amplitud, entonces la suma de estas dos ondas, la onda que avanza hacia la izquierda, la onda incidente y la onda reflejada, generan esta forma de ondas, la forma de ondas estacionarias, donde en la pared reflectora, aquí, vamos a tener un nodo. En otras palabras, las moléculas o las partículas del aire no se van a mover, su amplitud aquí vale cero. La amplitud es cero. Pero también tenemos esta zona, las zonas más altas. Y esas zonas más altas, vamos a indicarlo aquí, le llamamos antinodos. ¿Y qué sucede aquí en los antinodos? Las amplitudes es máxima. Y este proceso se va a ir repitiendo. Antinodo y por aquí tengo nodo, amplitud cero. Antinodo y nodo y antinodo. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que hay lugares donde la amplitud es nula, lugares donde la amplitud va a ir creciendo, creciendo hasta llegar a ser máxima, lugares donde la amplitud va a ser nuevamente mínima. Así que ese comportamiento se asemeja a lo que nosotros teníamos para el caso de la luz láser. Siempre hay una amplitud cero, hay una amplitud cero, amplitud máxima y así. Y ahora, entonces, ¿qué podemos explicar aquí para poderle dar una solución a esto? Si nos dicen, explique cómo surge este efecto, nosotros contestaríamos lo siguiente. Las ondas del sonido, al reflejarse en la barrera, se producen dos ondas viajeras. Esas dos ondas viajeras va a ser una onda incidente y una onda reflejada, que al superponerse forman una onda estacionaria, así como lo hemos mostrado, en donde los puntos de máximo desplazamiento, esos puntos de máximo desplazamiento deben ser en el caso de los antinodos y de mínimo desplazamiento debe ser en el caso de los nodos. Por lo tanto, en ese punto de máximo de desplazamiento, nosotros tenemos
una amplitud máxima. Y si hay una amplitud máxima de sonido, entonces debemos tener un voltaje de salida pico. Muy bien, chicos, eso sería en sí la respuesta para la parte C. Que tengan un buen día y cualquier cosa no te olvides, mi nombre es Walter Vega y estoy gustosamente a responder cualquier duda que tengas. Chao, chao.